pero qué gracioso, Betico. Ay, qué bueno que haya llegado tan temprano, Beto. Lo veo y no lo creo. Estoy a su disposición, doctorcita. ¿Y cómo va el problemita del agua? Estoy haciendo un estudio detallado de todas las instalaciones del policlínico para determinar por qué el agua no llega a esta parte del edificio. Ay, me parece muy bien, Beto, que siga ese estudio. Pero mientras tanto, me hace falta que me traiga 3 o 4 cubitos de agua para el baño. Porque como usted comprenderá, en esta consulta, sin agua sí que no se puede. Sus órdenes son deseos para mí, doctorcita. Enseguida voy a buscarlo. Mire, si no llego al piso. Caballero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, que al fin la doctora se dio cuenta de que una mano lava la otra y las dos lavan La cara. Con permiso, doctorcita. Sí, pero para eso hace falta que haya agua, Betico. La habrá, doctora. Chao. Con permiso. Deja que Beto te toque. Deja que te pase. Ay, él es un pan, doctora, ¿eh? Ay, sí, un pan de París. Doctora, ¿y desde cuándo es que está faltando el agua? Bueno, desde finales de la semana pasada. Y yo no me explico qué es lo que pasa. Yo no entiendo nada. Ay, bueno, pero en su caso es normal. ¿Por qué tú dices eso, Hidroelia? Ay, doctora, porque usted no tiene por qué saber de tubos. Esa no es su especialidad. Ay, pero no hay que ser plomero para darse cuenta que es muy difícil que haya agua en todo el edificio, menos en este lugar. Y yo sin agua no soy nadie. Ay, ¿por qué será, eh? Bueno, tu nombre lo explica todo. Hidroelia. Bueno, oye, llama a los pacientes que mira que ya hay gente afuera esperando y se nos hace tarde. Ay, sí, doctora. Que pasen los primeros. Sí. Buenos días, señor. Buenos días. Usted me disculpa un momentico, por favor. Sí, ¿cómo no? Pero si tengo un disco regrabable con información en MP3 y quiero transferir eso al pulerito, porque bueno, sí me gustaría... ¡Víctor! ¿Qué pasó, Necesito Gloria? drama. ¿Qué pasó? Necesito que ya no toque el turno, corazón. Dale, muévete. Discúlpeme, es que estaba meditando. Es que siempre está meditando. ¿Puedo entrar, por favor? Pasen, siéntense. No. Ahí no, aquí. Pero se ve más cómodo, ¿no podría ser aquí? No, aquí. Hazme el favor, Víctor. Mi amor, ¿tú no viste que la doctora dijo en las sillas? Bien, ¿y qué los trae por acá? Bueno, a mí me trajo ella. Yo no pensaba venir. ¿Ustedes tienen turno? Sí, cómo no. La remisión, por favor. Víctor Perezoso. Sosa. Ah. Y Gloria E. Canillas. ¿Canellas yo? Ay, no, mi amor. Canellas. Ay, pero ahora se le llaman así. Bueno, yo siempre me he llamado Gloria E. Canellas. Ay, discúlpeme. Es que yo llevaba unos días fuera, ¿entiendes? Ay, parece que todavía lo está. Víctor es informático y ella, profesora de educación física. Bien, yo soy la doctora Rosa Matriz. Estoy aquí para ayudarlos a resolver cualquier problema o dificultad que ustedes tengan en su relación. Pero para eso yo necesito que ustedes sean sinceros, tengan confianza y hablen sin reserva. Doctora. Perdón. Continúen. Mire, doctora, el problema es que Víctor y yo... ¡Víctor! ¿Qué pasó? Discúlpeme, es que estaba meditando. No, usted ve, doctora, si es que últimamente siempre se me queda así... Vaya, ido. Usted sabe lo que pasa, doctora, que yo tengo mucho trabajo. Además, anoche casi no dormí. Ah, no, tuvo guardia. No, ¿qué va? Usted sabe lo que pasa, que ella, por estar en el... Perdimos algunas horas de sueño. ¿Perdieron? Ay, pero si hacer el amor desvela a cualquiera. Eso es lo que yo pienso, doctora. Pero mire, es que este hombre se me ha vuelto apático, está distraído. Ay, doctora, ¿y cuando se acuesta? ¿Enseguida se duerme? ¿Qué va? Le voy a tener que instalar la manguera. Betico, recuerde, Betico, que en esta consulta hay que mantener una ética. Ay, verdad, doctorcita, disculpe. Una ética. Buenas días.
y una estética. Doctora, perdone, pero es que demoré un poco porque tuve que ir a buscar el agua muy lejos, porque se extravió la llave para abrir la cisterna. Y entonces, bueno, fui 2 cuadras de aquí, había un salidero de agua potable y la llené. Víctor, vaya con el compañero. ¿A cargar agua? No, a que se lave un poquito la cara, a ver si se reanima. Ah, sí. Ven, mi amor, ven. Sí, permiso. Permiso. Cuénteme ahora, Gloria, cuénteme. Bueno, doctora, mire, déjeme decirle una cosa. Ay, mi marido no era así antes. No. Era más grueso, ¿no? No. Bueno, él tenía unas libritas menos. Estaba llenito, pero... Ay, doctora, con una vitalidad y una energía. Ay, usted me entiende, ¿verdad? Claro que la entiendo, Gloria. Es que generalmente se asocia a las personas gruesas con la pasividad. Y eso no es así, porque yo he conocido individuos con una energía que desmiente todo eso. Experiencia personal, doctora. Experiencia profesional, Hidroelia. Ay, doctora, yo lo que estoy pensando es que ya yo no le gusto a Viti, que por eso es que él me está evitando. Y, ay, bueno, yo no sé si hago mal, pero yo lo obligo a que tenga relaciones. ¿Lo obliga? Ella no es fácil. Dígame una cosa, Gloria. ¿Dónde fue que se conocieron? En el Instituto de Cultura Física, que es donde estamos trabajando. ¡Ah! Él da clases de sumo. Sumo. ¿Y eso qué cosa es? Doctora, los gorditos que pelean en culero. Mi marido es especialista en el centro de documentación y se pasa horas frente al teclado. Sí, pero parece que nunca toca la tecla correcta, ni por casualidad. Además, déjeme decirle que a mi marido en informática hay que tratarlo de usted. Vaya que mi marido es un cerebro. Sí, un cerebro, sí, pero con bastante barriga. Ay, pero si hay algunos que van por el mismo camino. ¿Se refiere a mí? Porque yo... Betico, no escondas la barriga, mi amor, que te ves peor. Pero además, no te sigas haciendo el gracioso, ¿eh? Que puedo darte primeros auxilios y tú sabes con qué. yo. Ay, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es eso? Perdón, discúlpeme. Es que estaba meditando y se me cayeron los cubos. Bueno, no importa. Venga, siéntese. El empleado lo limpia. Sí, discúlpeme. Doctora, pero yo... Vamos, Beto. ¿Usted es ágil? ¿Tiene tipo deportivo? Es nuestro colaborador más cercano. Y además siempre está dispuesto. Doctora, deje, no me siga halagando. Permiso. Bueno, según yo puedo apreciar, Gloria y Viti, ustedes en sus relaciones íntimas tienen ciertos problemas de predisposición. Ay, de posición, doctora. Si es que este hombre últimamente lo único que hace es acostarse a esperar a que las cosas le caigan del cielo. No, porque tú eres de las que se tira del escaparate. ¡Qué emocionante! Mire, doctora, usted sabe lo que pasa y es lo que yo trato de explicarle a él. Que yo tengo muchos problemas en mi cabeza. Víctor, bájalos para el resto del cuerpo, que tú verás cómo te desahogas. Sí, fíjese si es irregular, que yo los otros días me levanto a las 5 de la mañana y me lo encuentro comiéndose un plato de arroz. Gloria, no hable de eso. Ay, Como mi en la madre. novela El beso de los obesos. Los protagonistas se pasaban la madrugada entera con puñados de arroz y rodeados de langostas. ¿Langosta? Ay, menos mal que a mí me hacen daño. Niño, las langostas eran una plaga de insectos. Por favor, Hidroelia. ¿Cuánto tiempo llevan en esa situación? Ay, ya le dije, doctora, toda la madrugada, si las muchachas le tenían terror a los bicharracos. Hidroelia, yo estoy hablando con los pacientes. A ver, ¿cuánto tiempo llevan así? Bueno, como 6... No, si ya son 8 meses. Y este hombre cada vez está más metido en lo suyo. Ay, yo, doctora, como si no existiera. Oye, complicada va a ser la cosa si eso te cae encima, ¿sabes? Beto, ¿usted no iba a buscar más agua? Yo dije eso. Sí, porque usted es el diplomado de hidrología y el encargado de garantizarme el líquido aquí. ¿Pero qué código?
¿Qué código me obliga a mí a aguantar esto? A ver, ¿qué código? Bien, continúen, por favor. ¿Dónde nos quedamos, doctora? La enfermera había hablado algo de arroz con langosta. Yo dije eso. Chicos, si te pusieras para lo que te tienes que poner y dejaras de estar en las nubes. Hija, por favor, pero no sea tan agresiva. Víctor, usted también debe de comprender que esa vida que usted lleva de tanto estrés, esas comielonas que usted se da, óigame, eso lo va a perjudicar. No, y eso que trabaja en un centro de cultura física. Sí, pero mi labor es psíquica, señor. Y usted sabe lo que pasa, que mira, yo trabajo en el mundo de la computación, de la cibernética, yo diseño páginas web, multimedia, trabajo además con una diversidad de programas, no sé si usted conoce, el MediaLoot, el Photoshop, el PowerPoint. Ay, yo el que he visto es Power Ranger. Son programas de computación, enfermera, de computación. Ay, ustedes me perdonan, pero Víctor está demasiado estresado. Y a mí en el seminario me dieron un sistema de masajes que son buenísimos para relajar. Con su permiso. Sí. Víctor, es muy importante que usted deje esa obsesión con el trabajo y recupere su vitalidad. Usted ve que ya está más suave. Ay, doctora, si es un muñecón de ¿Qué está pasando aquí? Un momentico, por favor, enfermera, doctora. Y aquí los masajes se los doy yo a mi marido. ¿Veo yo? Claro que usted puede, Gloria. Usted es profesora de educación física, ¿no? Sí, doctora. Y bueno, mi especialidad son los ejercicios aerobios. Ay, mira qué bien, qué saludable. Doctora, ¿a usted le vendrían de maravilla? No, para mí no, Hidroelia. ¿Cómo no, Continúe. doctora? Sí, mire, hay muchos ejercicios que usted puede hacer. ¿Verdad? ¿Pero cuáles son esos? Bueno, pero vaya a hacerlos aquí ahora. Ay, sí, eso sería buenísimo. A ver si Víctor levanta el ánimo. Eso va a ser difícil. Pero bueno. Tiene su cuestionario, el suyo y el de él. 1, 2, 3, 4. Con permiso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3. No se preocupen, es que esta hora ya siempre se da terapia ocupacional. Con permiso. ¿Sabía usted que No tener experiencias sexuales es gratis. Hasta ahora no le hemos encontrado otra ventaja. visítenos en nuestra dirección electrónica www.dejaquebetutetoque.com. Doctora, ¿pero por qué hizo eso? Yo lo podría haber hecho después. Es que usted se comprometió con garantizar el agua en la consulta. Sí. Cuando usted resuelve ese problema, ya no tendrá que hacerlo más. Doctorcita, es que con tanto carga no tengo tiempo de hacer nada. Ay, ¿por qué habrán tuberías positivas y negativas? Hidroelia, ese es el plano de la corriente. El hidráulico es el otro. No es lo mismo el agua que la corriente. Beto, ¿usted cree que volveremos a tener agua corriente algún día? Inmediatamente que dejen desarrollarse al especialista. Ay, ¿y dónde está? Doctorcita, no me ofenda, que yo soy tan capaz como usted en sexología o la Gloria en los ejercicios aeróbicos. Ejercicios aeróbicos. Ay, doctora, pero eso sí es verdad. Cada cual en lo suyo. Betico también tiene sus ramas. Ay, Hidroelia, tú me estás defendiendo. Doctora, yo le prometo que el agua correrá por estas tuberías antes de que termine la consulta de Sancho y Pocahontas. Betico, deje esa mala costumbre de ponerle motes a los pacientes. Doctorcita, perdone, pero mala costumbre es la de él, no la mía, que se pasa toda la vida pensando en cama y mesa o en las musarañas. No, y cuando no en las computadoras.
La pobre Gloria. Yo no la veo tan pobre. Tú sabes que te estás buscando lo que no está para ti. Claro que no está para él, Hidroelia. Gloria es una persona sensata que quiere a su esposo. Bueno, a pesar de todo. Ay, doctora, ¿y usted cree que podamos hacer algo en este caso? Bueno, en principio ver los cuestionarios, que yo espero que reafirmen los indicios de una relación íntima muy deteriorada y entonces proponerle un plan de restablecimiento. Concretando. Flash Gordón tiene que ir para la casa y ponerse para la cosa. Y usted para el agua. Vamos de otro viajecito, Beto. Doctora, si lo sigo haciendo no voy a poder revisar ni realizar las tareas hidráulicas. Haga lo que le digo, Betico. ¿Usted se responsabiliza, doctora? Yo me responsabilizo. Tendré que informarle a mis superiores. Deja que el Yeti la toque. Deja que te pase la mano, nene. Deja que el Yeti te toque. Es sencillamente insoportable. Buenas relaciones. Ni jugando. Víctor. 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 ¿Conmigo? Sí, sí. Ah. Mire, aquí en la pregunta referida Sí. a dónde se encuentra el punto G, usted ha puesto local de gastronomía. Bueno, doctora, gastronomía empieza con G. Y en el instituto donde yo trabajo hay varios puntos que venden galletas, gaseñigas, gofio. ¿Usted ve, doctora? Pero si es que del disco duro, él ha borrado todo lo referente al sexo. Ay, qué triste. Y yo seguro que ni se acuerda del jaripeo. Nada de nada, mija. Y si le preguntan por el misionero, lo más que le va a decir es de una película de Robert De Niro. Y no es eso. No, señor. Ella se refiere a la postura del misionero, fundamental en la relación sexual. Ay, doctora, si las únicas posturas que a él lo motivan son las de la gallina, Ah. estas sí que le hacen la boca agua. Ay, Agua. Ni un cubo más. No doy un viaje de agua más. No, Betico, no. Ellos hablaban de huevos. Huevos. Ah, pasado por agua. El que se está pasando es usted, Beto. Por favor, ocúpese de lo suyo. No, doctora, lo mío ahora es el descanso. Voy a coger un 10. Bien, bien, continúen. Ah, no, perdón, la que continúo soy yo. A ver, Gloria, óigame, por lo que usted ha puesto en el cuestionario, usted sí que está muy bien informada en la temática sexual. Ay, doctora, ¿pero qué yo hago con saberla? Si casi no las puedo llevar a la práctica. En eso no hay problema. ¿Alguien quiere mi teléfono? El teléfono de alguien que se cansa con 2 cubitos de agua. Ay, no, mi amor, de eso nada. Ay, yo me alegro muchísimo que te pase. Pero además, mi vida, ¿quién se va a fijar en ti, eh? Si tu cabecita está pidiendo bisoñé desde que tenías 15 años. No te burles, Hidroelia. El pelo se me cayó porque me comí 2 pasardiales de marino. Silencio, por favor, silencio. Ustedes dos han interiorizado que su matrimonio está en peligro. Yo sí estoy consciente, doctora. Sí, por eso lo traje. Y mire, doctora, ¿qué pasa? Que yo tengo mucha tensión en el trabajo. Además, mire, yo gasto mucha energía, trabajo a altas horas de la noche, tengo muchas irregularidades. Y cuando llego a la cama, el cuerpo lo que me pide es reposo. Sí, pero es que Gloria no pide reposo, sino retoso. Esa posición suya, que por el momento me parece que es la única que le interesa, no solamente está afectando su relación con Gloria, sino que está afectando también su vida. Ay, sí, como en la novela Gloria para un suicida. Tremendísima esa. Ay, pero si yo siempre se lo estoy diciendo. Doctora, yo me paso la vida arriba de él, pero es que no hace nada para mejorar. Sí, pero es que tampoco sus métodos son los mejores, Gloria. Entre ustedes tiene que haber una comunicación, un diálogo abierto. Lunes 8:45 por Tele Rebelde. Pero yo he intentado cambiar los hábitos, pero es algo que no está en mí. No sé, no puedo, Gloria. Lo que no puede es dejarse vencer así como así. Claro que sí. Mi vida, mira, tú lo que tienes que hacer es ejercicio para mejorar la respiración, fortalecer los músculos. Bueno. Doctora, si yo le tengo preparado un plan para que él mejore la resistencia. ¿Para la resistencia? ¿Y cómo son? Ay, pero hacerlos otra vez. Ay, sí, Gloria, hágalos. ¡Que los haga! ¡Que los haga! No hace falta tanta demostración. Por favor, ya está bueno ya, suficiente. Gloria, esto no es un gimnasio, ¿eh? Oiga, doctora,
Usted tiene una especialidad en cortarle la iniciativa a los pacientes. Gloria y Viti, ustedes se dan cuenta de lo que yo les pido. Que pongan un poco de su parte. No. Que ponga Víctor las 3/4 partes, si a él le sobra. Beto, ocúpese de llevar esos cubos para allá adentro. Hágame el favor. Y sobre todo, Víctor, usted debe lograr un orden en las comidas y reducirlas. Piense que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Eso es verdad, Hidroelia. Pero entonces Víctor puede resolver el problema de agua que hay aquí en el policlínico. Y después la gente aquí te va a dar la distinción Víctor la pipa. ¡Silencio, Beto! A ver, Gloria y Viti, ¿ustedes están dispuestos a asumir ese reto? Por mi parte no hay problema, doctora. Y yo la quiero mucho, doctora. Por eso, a partir de ahora, voy a empezar por algo. Intentaré una huelga de hambre. No, tampoco así, Víctor, tampoco así. No hay que exagerar. Hidroelia, dale una remisión para el dietista. Ay, sí, doctora. Eso, unido a los ejercicios que le ha preparado Gloria y que no hace falta que me demuestre, eso va a hacer que usted recupere su vitalidad, la agilidad, el dinamismo que tenía antes. Y así recuperarán los momentos maravillosos que seguramente que han tenido. ¿Ustedes no creen? Sí, doctora. Ay, pa, ¿tú te acuerdas cuando nos metíamos en el closet? Claro, mi amor, ¿cómo lo voy a acordar? Y hasta el día que me quedé trabado en el closet en cuerito. Víctor, ay, métete en un contenedor que para tu ancho está bueno. Pa, tú verás que yo te voy a dar esos masajitos que tanto te Como gustaron. me gusta, mi amor. Y otros que yo solo me sé. Ay, mire, Gloria. Aquí le puse el nombre de algunas esencias aromáticas que pueden ayudarle a levantarle el ánimo a Víctor. Mi amiga, permiso un momentico, caballero. Oye, mira, si te falla ese método, yo tengo uno que es pura medicina tropical. Fíjate, tú coges media libra de pica pica. Bueno, 5 libras de pica pica. Se la pones en la cama y tú verás como este niño brinca como si fuera una pelota de playa. Gracias, doctora. Usted de verdad que me ha levantado el ánimo a mí, de verdad. Me siento muy bien, de verdad. Muchísimas gracias. No, por nada. Ya saben, aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias, doctora. Vamos, Viti, vamos. Sí, mi amor, vamos. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Vamos. Chaito. Vamos, mi amor, que tenemos que reformatear el disco duro. ¡Profe! Chao. Chao. Ay, les va a costar su trabajito, ¿sabes? Pero lo van a lograr porque están muy enamorados. Ay, sí, doctora, la verdad. Además, Víctor se ve una gente noble, de tan buenos sentimientos. Hidroelia, ¿quién ha visto a un gordo con sentimientos? Beto. Sí, dígame. No lo copio, jefe, un momento. Dígame. ¿Sí? No. ¿Sí? ¡Ah! Claro, jefe. Sí, yo la cerré el viernes. Por eso no había agua. Sí, yo cerré la llave de paso, sí. No. Que usted cerró la llave de paso. Que así no se puede. No, de verdad que no se puede, doctora. No se puede, es que así no se puede. No se puede. Ay, ¿Qué viene ahora? Continúen. Siempre la felicidad se alimenta de verdad. Esta vez el tiempo pierde su importancia.